Hola, mi nombre es Ben Yabar, responsable de la asignatura Taller de Investigación número 1. En esta oportunidad vamos a revisar la lección número 6 de la asignatura, que corresponde a cómo se debe estructurar un marco teórico para un trabajo de investigación. Recordemos que los trabajos de investigación vienen a ser una de las modalidades para que el maestrante pueda obtener su grado de maestro, ¿no? La otra modalidad es la tesis, que ya la hemos revisado en cuanto a lo que es el marco teórico en la lección número 5. Ahora, en esta lección número 6, también recordemos que las submodalidades para un trabajo de investigación son 4. ¿Cuáles son estas submodalidades? Propuesta de mejora, proyecto de inversión, plan estratégico y estudio de caso, ¿no? Que tiene pues ese enfoque organizacional, ¿no? Que a diferencia de la tesis, que tiene un enfoque sectorial, acá en lo que vienen a ser los trabajos de investigación, lo que se requiere es hacer estudios a nivel o con un alcance máximo de una organización. En cambio, en la tesis, el alcance pues tiene que ver un conjunto de organizaciones. Otra característica importante del trabajo de investigación, que pueden ser estudios que se pueden realizar hasta con 2 integrantes. Pero empecemos. Primeramente, nuevamente para podernos ubicar dentro de lo que viene a ser la estructura del informe de trabajo de investigación, el marco teórico corresponde al capítulo número 2. Y dentro de lo que viene a ser la estructura del marco teórico para un trabajo de investigación, pues este está comprendido por 4 secciones, que a diferencia de un marco teórico para una tesis, ese de ahí comprendía 5 secciones. Pero la diferencia en sí es de que en el marco teórico para un trabajo de investigación, lo que se está haciendo es restar la sección que correspondía a la presentación de modelos, ¿no? En este caso, un marco teórico para un trabajo de investigación, las secciones a considerar son conceptualización de las variables o tópicos de estudio. 2. ¿Cuál es la importancia de esa variable o tópico de estudio para una organización? Hacer el análisis comparativo de esos conceptos o tópicos clave. Y 3. Presentar un análisis crítico de todo lo analizado pues en el marco teórico. Bueno, en cuanto a lo que viene a ser la conceptualización, acá vamos a ver una gran diferencia con respecto a un marco teórico para tesis. En un marco teórico para tesis se presentan o se conceptualizan variables en sí, variables de estudio. En cambio, en la conceptualización para un trabajo de investigación se puede conceptualizar variables como también tópicos clave. ¿Por qué? Porque hay submodalidades, como el caso del plan estratégico, de los proyectos de inversión, donde en sí no se estudia variables o las variables como se trabaja en una tesis, ¿no? Acá principalmente son tópicos claves como plan estratégico como tal, proyecto de inversión o incluso las propuestas de mejora. Son propuestas de mejora, eso vienen a ser los tópicos claves que se van a revisar, ¿no? Entonces, en ese aspecto no es que se tenga que conceptualizar, definir variables de estudio a profundidad o con el alcance que tiene una tesis, ¿no? Sino lo que se realiza es poder conceptualizar variables que podrían haber, ¿no? Sobre todo en una propuesta de mejora. En las propuestas de mejora pueden haber variables, porque se pueden proponer la mejora de variables, pero en el resto de estudios, como es el plan estratégico y el proyecto de inversión, pues en sí lo que se está queriendo o se desea optimizar, mejorar, son principalmente productos y o servicios, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar en un proyecto de inversión, en un plan estratégico, de esta forma lo podríamos ver, la estrella, ¿no? del plan estratégico y del proyecto de inversión no son las variables. Las variables sí son estrellas para
una tesis. Ahora, en la cuarta modalidad, que es un estudio de casos, sí, en un estudio de casos también hay variables. Otra característica importante es de que en las tesis pues se conceptualiza, se analizan variables o variables de estudio, ¿no? Muchas veces los estudios son bivariados. En cambio, en los trabajos de investigación, tanto en la propuesta de mejora como en el estudio de caso, principalmente en la propuesta de mejora, cuando se quiere mejorar una variable, es una variable de estudio, ¿no? Y en los estudios de caso también, lo que se estudia, ¿no?, en una organización normalmente es una variable, ¿no? Es decir, son análisis nuevamente univariados en una propuesta de mejora y en un estudio de caso. En cambio, en las tesis sí pues se pueden analizar dos o más variables, como también podría ser una, ¿no? Depende de la naturaleza del estudio. Bueno, algo que también es importante es de que por lo menos también el criterio debería ser poder revisar al menos 3 conceptos de una variable o 3 conceptos de un tópico clave. Tópico clave puede ser, por ejemplo, plan estratégico como tal, o proyecto de inversión como tal, ¿no? Son tópicos clave. Bueno, la segunda sección corresponde a indicar cuál es la importancia que reviste esa variable o tópico clave para una organización. Es decir, esa variable o tópico clave, si no se trabaja, si no se desarrolla adecuadamente, ¿qué pasa para una empresa? Y si también si se desarrolla adecuadamente, ¿no?, esa variable o tópico clave, ¿en qué permite optimizar o mejorar una organización, ¿no? Entonces, esa importancia que tiene una variable o tópico clave pues se presenta en la segunda sección. Luego viene una tercera sección que es el análisis comparativo, ¿no? El análisis comparativo se suele desarrollar a través de matrices o tablas donde a través de algunos criterios, ¿no?, que normalmente suelen ser similitudes, diferencias, ventajas, desventajas y otras más que pueda considerar el maestrante, pues se va comparando, ¿no?, esos conceptos o tópicos claves presentados en la primera sección, ¿no? Como comentaba, en la primera sección por lo menos deberían haber 3 conceptos con respecto a una variable o a un tópico clave. Entonces, esos conceptos ya analizados de manera comparativa a través de unos criterios determinados por el maestrante, pues se desarrolla en la tercera sección, que es el análisis comparativo. Bueno, y luego viene la cuarta sección, que es el análisis crítico, ¿no? Luego de haber presentado los conceptos, su importancia, de haber hecho una comparación de los conceptos y tópicos claves, pues lo que viene es generar pues un juicio crítico con respecto al marco teórico, que esto se suele desarrollar a manera de relato o de forma narrativa. Es muy importante los comentarios que proponga los maestrantes con respecto a su juicio, ¿no? Y entiéndase también que estos conceptos de variables o tópicos claves pues van a seguir siendo usadas, ¿no?, en el transcurso del desarrollo del trabajo de investigación, específicamente en el capítulo número 4 y en el capítulo número 5, como también en las conclusiones del estudio. Bueno, finalmente es importante incidir en que una vez terminado de presentar la estructura, ¿no?, de un marco teórico para un trabajo de investigación en la lección número 6, y también de la misma forma haber sido presentado la estructura de un marco teórico para una tesis en la lección número 5, es muy importante nuevamente incidir en la construcción, ¿no?, del marco teórico, en la redacción. Por eso, si ustedes han observado tanto la lección número 5 como la lección número 6, se va construyendo
el marco teórico con análisis comparativo, análisis crítico, juicios, ¿no? Esto quiere decir que el marco teórico no es un copy and paste de otros marcos teóricos o de papers completos o de capítulos de libro que analicen una variable, sino que uno lo va construyendo, ¿no? Es decir, y el aporte del maestrante es muy importante para los revisores de tesis, sea el docente guía, como también los docentes informantes y también los jurados, ¿no? Para lo cuando es la etapa de la sustentación de la tesis o el trabajo de investigación. Bueno, sintetizando, la lección número 6 hemos revisado la estructura de un marco teórico para un trabajo de investigación, es decir, hemos revisado la conceptualización como primera sección, conceptualización de variables o tópicos clave, segunda sección del capítulo que corresponde a la importancia de la variable o tópico clave, tercera sección es el análisis comparativo de las variables de estudio o los tópicos clave, y 4 es ese análisis o juicio crítico acerca del marco teórico. Bueno, en una siguiente oportunidad, en la lección número 7, se empezará a revisar los derechos de autor, específicamente en lo que es la construcción o los alcances con respecto a las citas y referencias. Gracias.